Hola, bienvenido a este cuarto vídeo de electrónica en proyectos en el que vamos a hacer un circuito con luz temporizada. Bien, pues este es el esquema teórico del circuito que queremos implementar. En él podemos ver que por primera vez en nuestros proyectos aparece como novedad un condensador y un pulsador. En esencia, cuando activemos este pulsador, estaremos conectando un terminal del condensador al positivo de la batería y el otro al negativo, con lo cual en ese momento se cargará el condensador en un instante. Pero también mientras eso ocurre, está entrando corriente por la base. Esto hace que el transistor pase de corte a saturación y se comporte en esta zona como si de un interruptor cerrado se tratase, de tal manera que por este ramal circula corriente con normalidad encendiendo el LED. En el momento en el que soltamos el pulsador, ya no puede circular corriente por la base a través de este ramal. Sin embargo, como el condensador está cargado con 4,5 voltios y este es su positivo, pues la corriente de base empieza a llegar ahora desde el condensador, el cual empieza a descargarse a través de estos dos elementos. Esto hace que el LED pueda permanecer encendido, puesto que la corriente de base en un principio no ha cambiado. Pero a medida que el condensador va perdiendo carga, la corriente de base que entra cada vez es menor. Y recordemos que la corriente de base, en el símil que hacíamos con un grifo, pues era como el giro que vamos dándole al mando para cerrarlo, de tal manera que cuanto menor es la corriente de base, más giro estamos dando para poder cerrar el caudal de agua, que en este caso es esta corriente que hace encender el LED. Por eso el LED va perdiendo luminosidad, porque la corriente de colector se va haciendo cada vez más pequeña como consecuencia de que la corriente de base, también cada vez más pequeña, está estrangulando el paso de corriente por este ramal. Cuando vemos en la introducción que el LED se va apagando lentamente, podemos tener la impresión de que lo hace porque está recibiendo la carga del condensador sobre el mismo LED, y a medida que va perdiendo esa carga, pues la luminosidad del LED va cayendo. Pero esto no es así. El LED se alimenta de una corriente que circula por este ramal y no tiene nada que ver con la carga del condensador. Es la caída en la corriente de base la que hace que el transistor se vaya cerrando cada vez más, y eso hace que la corriente por este ramal sea cada vez menor, haciendo que la luminosidad del LED vaya decayendo. Bien, pues pasemos a implementar el circuito en nuestro simulador electrónico. Bien, pues ya estamos aquí en Tinkercad con nuestro esquema simbólico al lado y vamos a empezar a sacar los componentes que vamos a necesitar, que van a ser una placa, una batería de 4,5 voltios. Vamos a hacer una inversión, una simetría a esta batería para que los cables no se nos crucen en el camino a los buses de alimentación de nuestra placa. Y este negro. Bien, vamos a sacar dos resistencias, un LED, un transistor NPN, un pulsador y un condensador. Lo vamos a buscar aquí, este, electrolítico. Bien, vamos a darle valor a los componentes. El condensador va a tener 1000 microfaradios, o lo que es lo mismo, 1 milifaradio, con 16 voltios de tensión máxima admisible. Esta resistencia va a ser de 120 ohmios
y esta otra de 1.8 kiloohmios. Bien, pues empezamos a colocar componentes. Vamos a colocar el transistor en este punto y a continuación nos fijamos que su emisor está conectado directamente a negativo. Eso lo vamos a hacer directamente con un par de cablecillos como estos. Bien, a continuación vamos por el lado del colector hasta el bus positivo. Este es el colector del transistor. Nos encontramos con un LED, pero en el lado de su cátodo. Así que vamos a hacer una inversión a este LED para que quede su cátodo al lado del colector del transistor y lo unimos con ese cable. A la salida del LED vemos que viene una resistencia de 120 ohmios y que llega hasta el bus positivo. Esa resistencia es esta, la vamos a rotar y la colocamos directamente aquí. Solo nos queda llevar su otro terminal al bus positivo. Con esto ya tenemos este ramal acabado. Ahora vamos, esta malla en realidad. Ahora vamos con la base del transistor. Bien, en la base del transistor está la resistencia de 1800 ohmios. Esta es la base del transistor. Pues vamos a llevar esta resistencia a la parte inferior de la placa, en esta posición. Y a continuación vamos a unir ambas partes de la placa para que nos quede la base conectada a esta resistencia. Bien, ya estamos aquí y ahora pues vamos a seguir por arriba de tal manera que nos encontremos un pulsador y después el bus positivo. Cogemos el pulsador, lo vamos a colocar en esta posición y vamos a conectar esta resistencia a uno de los terminales del pulsador. El otro terminal irá a positivo. Bien, con eso ya hemos cerrado esta segunda malla. Ya solo nos queda el condensador, que está colocado entre el bus negativo y el punto intermedio entre pulsador y resistencia. Bien, ese punto intermedio entre pulsador y resistencia es este. Así que vamos a colocar nuestro condensador, por ejemplo, en este punto. Como hemos dicho, la parte negativa la vamos a conectar al bus negativo y por el lado positivo hemos dicho que va a cualquiera de estos puntos porque es el mismo punto eléctrico. Bien, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Bueno, pues con esto ya tendríamos acabado el circuito. Ahora vamos a hacer una simulación. Ya está simulando. Cuando pulsemos el pulsador se encenderá el LED y a continuación, después de soltar el pulsador, vemos que permanece encendido y que va perdiendo luminosidad poco a poco. Bien, este proceso puede ser un poco largo, así que para hacer ver que realmente está perdiendo luminosidad, pues vamos a pulsar de nuevo el botón y veamos la diferencia. Bien, otra forma de hacer que se apague antes, pues es detener la simulación y a través de la resistencia de descarga del condensador, que es esta, pues le podemos dar un valor mucho menor. En lugar de 1800 ohmios vamos a darle, por ejemplo, 400 ohmios. Iniciamos de nuevo la simulación y ahora vemos cómo la velocidad es bastante mayor. Bueno, hemos visto que funciona, así que vamos a pasar a implementarlo de forma práctica. Bien, pues
Preparamos una resistencia de 120 ohmios, una de 1800, un transistor BC548C, un LED, un pulsador y un condensador de 1000 microfaradios. Aquí podemos ver que tiene una tensión admisible además de 16 voltios. Además, nuestra placa de prototipado, una pila de 4,5 voltios con su cableado y el cableado accesorio. Bien, entonces vamos a empezar el montaje. Colocamos nuestro transistor en esta posición y fijándonos en el esquema simbólico o en el que hemos hecho en Tinkercad, vemos que debemos llevar el emisor al bus negativo. Lo hacemos con este pequeño puente. A continuación, en el lado del colector debemos colocar el LED, teniendo en cuenta que será el cátodo del LED el que esté conectado con el colector. Este LED va a su vez a una resistencia de 120 ohmios. La colocamos en esta posición y llevamos el otro extremo de la resistencia al bus positivo mediante este pequeño puente. Bien, a continuación debemos trabajar en la zona de la base donde hay una resistencia de 1800 ohmios. La colocamos aquí. Esta resistencia va a tocar por un lado con un extremo de un pulsador que lo vamos a colocar en este sitio. Conectamos resistencia y pulsador mediante este pequeño puente. Bien, y a su vez llevamos el otro extremo del pulsador al bus positivo. Estamos haciendo el circuito práctico muy parecido al que hemos hecho en Tinkercad. Bien, ahora es el turno del condensador. Hemos de tener en cuenta la polaridad y colocar el negativo al bus del mismo signo de la parte superior. Por último, el positivo de este condensador va al punto medio entre la resistencia de 1800 y el pulsador. Muy bien, pues ya lo tendremos acabado. Vamos a colocar entonces la pila. Conectamos los cables de alimentación a los bornes de la pila. Y estos a su vez lo llevamos a la placa. Muy bien, pues estamos en disposición de probarlo. Bien, vamos a encender el LED y vemos que va perdiendo luminosidad poco a poco. Para ello vamos a hacer un avance de vídeo a mucha velocidad y al encenderlo de nuevo vemos el cambio en la luminosidad. Bueno, como veis, un circuito muy sencillo que vamos a mejorar en próximos vídeos. Hasta el siguiente.